Queridos televidentes del Caribe con Rita Incurramba, yo soy Rita Caballero Rosales y hoy me encuentro en el auditorio Benjamín Herrera de la Universidad Libre, donde asistí como panelista a la tertulia al derecho, violencia basada en género, acompañada de grandes personalidades, grandes estudiosos del tema. Es un tema bastante delicado, es un tema muy amplio, invitada por el doctor John Faber Buitrago. También estuvieron pues acompañándome, como les dije ahora, como panelistas, el doctor Wilson Castañeda, el doctor Ricardo Méndez y el doctor Edwin Cortés. El tema, como se los dije, violencia basada en género, un tema amplio, un tema que genera una polémica impresionante que no solamente nosotros a través de este espacio tan corto pues podemos llegar a ustedes y dejarlos un poco más claros sobre todas las inquietudes que despierta tan interesante tema. Violencia basado en género. Bienvenido al Caribe con Rita Incurramba y de antemano muchas gracias por haberme invitado representando los medios de comunicación en una charla tan interesante como este tema, violencia basada en género. Gracias a ti por aceptar esta invitación a participar del evento que ha organizado la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre Seccional Barranquilla a través del Departamento de Derecho Penal. Es indudable, la academia tiene que vincularse a través de estos escenarios en los cuales buscamos presentar una problemática desde diversos puntos de vista. Entonces aquí hemos abordado hoy, como tú lo has manifestado por diferentes panelistas, desde diferentes enfoques. Sí. Tenemos un enfoque legal, donde miramos toda la connotación que tiene el tema del feminicidio. Abordamos también el punto de vista sociológico, antropológico y político, que tiene que ver el género también. Abordamos con la panelista de la Fundación de la Mujer el tema de la representación de la mujer, el rol de la mujer hoy en la sociedad. Y contigo, pues indudablemente, la connotación que tienen los medios de comunicación en divulgar. En divulgar, sí. Tenemos un papel muy importante, la academia y los medios de comunicación, en lo que tiene que ver con la divulgación y protección de todas estas manifestaciones. Primero, conocer cuáles son nuestros derechos y segundo, cómo los podemos hacer respetar. ¿Cómo los podemos hacer respetar? Y qué importante que las instituciones de educación superior ya estén trabajando sobre estos temas tan interesantes y que necesitamos, porque una golondrina no hace verano sola y los medios no podemos si ustedes no nos apoyan a través de la academia. Totalmente. La violencia se genera en cualquier escenario, la academia también, en los hogares, en el trabajo hay violencia y lo que queremos es que aprendamos a identificar esas violencias. La violencia contra las mujeres no solamente es la física, también tenemos la patrimonial, la sexual, la política, y es que hemos notado la violencia simplemente en la física, y si empezamos a notar la violencia desde otras partes podemos prevenir la física. Cuando empezamos a mejorar nuestra autoestima, cuando en los colegios se practica la cátedra de género, que estamos avanzando las mujeres, encontramos que es mejor prevenirla que sancionarla, como lo decía acá mi compañero. Es más fácil encontrar razones para prevenirla que sancionar al agresor, cuando podemos encontrar en el desarrollo de la educación, de la inclusión social, de pertenecer a un grupo, todos los motivos para poder desarrollar nuestros derechos. Doctor Wilson, violencia basada en género, pero hay que dejarle claro a nuestros televidentes qué es violencia y qué es géneros. ¿Cuáles son esos géneros? ¿Quiénes son esos géneros? Género es la construcción social y cultural que hacemos los seres humanos en el ejercicio de nuestra dignidad humana, asumiéndonos en espacios sociales y culturales con una identidad propia. Hay una construcción de género desde lo masculino y otra construcción de género desde lo femenino. En ocasiones el género corresponde a nuestra construcción biológica, es decir,
Algunos machos se construyen en masculino, algunas hembras en femenino, pero hay múltiples expresiones de lo masculino y de lo femenino. La violencia son todos los dispositivos que generan riesgos y que afectan la dignidad de los seres humanos, precisamente obstruyendo el ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad y el derecho que tenemos a una vida integral. La violencia basada en género es precisamente aquellos dispositivos verbales, simbólicos y físicos que ponen en riesgo la vida de los seres humanos en razón de su construcción o de construcción de género. Cuando hablamos de seres humanos, ¿qué abarcan? Cuando hablamos de seres humanos estamos hablando de hombres y de mujeres que en el ejercicio del libre desarrollo de su personalidad asumen una construcción desde la feminidad o desde la masculinidad, entendiendo que hay múltiples formas de ser masculinos y de ser femeninos. Cuando la sociedad habla de género, reconocemos que el género está en disputa. Es decir, socialmente el género masculino es un género de privilegios y el género femenino es un género que ha sufrido las marcas de la violencia. Y en ese orden de ideas, las personas LGBT se ubican en un asunto de enfrentar la construcción de género. Es decir, cuando un hombre decide, la orientación sexual no tiene que ver con la identidad de género. Entonces, eso también es una claridad, no sé si ustedes lo tienen claro, pero rápidamente los seres humanos, la orientación sexual es nuestro ejercicio erótico afectivo, quién nos gusta, quién nos enamora, eso hace parte de la vida privada. La construcción de género es más social. Pero ¿qué pasa? Algunos hombres, por ejemplo, ponen el género masculino en cuestión, bien sea porque construyen otras formas de masculinizarse o porque asumen un rol femenino, y eso genera disputas en la discusión de género. O viceversa, algunas mujeres construyen una dinámica de lo femenino diferente a la socialmente establecida o deciden construir un ejercicio desde lo masculino y eso genera discusiones y disputas en el género. Es decir, hacer dinámico el género o los géneros genera violencia. Y es un poco lo que nosotros hacemos. La gente pregunta, ¿qué pasa con las personas LGBT cuando hablamos de violencia? La mayoría de casos de violencia que afecta a las personas LGBT son casos dados precisamente porque el victimario lee en las personas LGBT a alguien que está poniendo en disputa el género. La violencia contra la mujer es un hecho evidente en Colombia, obvio. Sería necio negarlo, pero también sería necio negar que hay violencia contra los niños, que hay violencia contra los ancianos, que hay violencia contra los de raza, que hay violencia contra todos, ¿sí? Eso como primer presupuesto, ¿no? Segundo, a veces por querer hacer más, hacemos menos. Y creemos que el derecho penal es lo que nos va a solucionar todo. Y sobre todo la violencia. Comenzamos con una circunstancia de agravación, el delito de homicidio, artículo 104, numeral 11, y después por ese tema de tipificación simbólica y por estadísticas, porque las estadísticas no pueden dar para todo. Entonces la respuesta no, volvámoslo un tipo autónomo y creamos la figura que hoy tenemos de feminicidio con una consecuencia grave en un mensaje social. ¿Cuál? Creemos que el delito se acaba cuando tomamos al agresor, que está claro que es el hombre, y lo inutilizamos y lo llevamos a la cárcel por haberle quitado la vida a una mujer por el hecho de su ser. Y creemos que eso es suficiente y nos olvidamos que aquí no hay cadenas perpetuas y que ese hombre va a recobrar la libertad. Y cuando la recobre va a volverse a vincular con un delito en donde va a finalizar como víctima una mujer. Entonces aquí solamente creamos soluciones para salvar la temperatura del momento, pero no pensamos a futuro y nos olvidamos de verdad de las obligaciones que tiene el Estado colombiano en trabajar sobre quien ha sido condenado por este tipo de conductas para que en un futuro no vuelva a ocurrir. Lo que nos está marcando este tipo de circunstancias, por las mismas cifras o estadísticas, es que el delito de feminicidio no ha acabado y sigue en aumento.
el mensaje claro para la sociedad, ¿cuál es? Que el derecho penal no sirve, que la justicia no sirve. Y entonces creemos que haber tipificado por tipificación simbólica va a acabar la conducta delictiva, y eso no es cierto. Doctor Ricardo, usted sabe que en el Caribe con Rita Incurramba se vienen desarrollando los temas sobre la no violencia contra la mujer, y la pregunta es la que siempre me hacen nuestras queridas televidentes cuando están detrás de bambalinas y me escriben a través de las redes sociales, es ¿a quién acudir cuando se sienten violentadas, tanto física como verbalmente? ¿A quién? ¿A quién? Bueno, la pregunta exige un entendimiento un poco de cómo funciona nuestra justicia, pero como no quiero entrar en esos detalles para el televidente y que puedan comprender un lenguaje más claro, más comprensible, sí, pues debo decirles que está claro que existen políticas públicas en nuestra sociedad, en nuestro país. A nosotros se nos ha vendido una mala idea dentro de la sociedad, y es que debemos acudir ante cualquier agresión ante el derecho penal, lo cual pues obviamente no debe ser el camino. Primero deben agotarse otras vías, ir a otras autoridades, las comisarías de familia, otros centros de conciliación, la misma fiscalía tiene sí, SAUS, CAIVAS, atenciones con ayuda profesional de unos psicólogos o psiquiatras antes de llegar a el derecho penal o a la aplicación agresiva del derecho penal, que es afectar la privación de la libertad o encontrarnos frente a ya lo último, que sería la agresión contra la vida de una mujer. Entonces creo que las debilidades las encontramos es con la primera reacción que se hace de las autoridades, que no tienen que ver con el derecho penal, sino simplemente con el orden social. Allí creo que debe estar la estrategia de fortaleza para prevenir, obviamente, tener que aplicar el derecho penal. Entonces, nuestras autoridades tienen que fortalecer los tratamientos que se dan cuando una persona acude a una comisaría para decir que está siendo amenazada por su pareja, o cuando siente vulnerabilidad sobre su integridad, sobre su seguridad, sobre su trato como ser, como mujer. Ahí las autoridades tienen que ser un poco más coercitivas, mayor aflicción, para así evitar una tragedia. ¿Cuál? Un homicidio, unas lesiones personales, y tener que llegar al derecho penal. Eso se llaman políticas públicas. Ahí es donde está la fortaleza y la estrategia. Y desde el punto de vista familiar, bueno, está claro del núcleo de la familia. El concepto de familia está manejado constitucionalmente. La Corte Constitucional ha manejado ya unos criterios de evolución de este concepto, pero la respuesta está en educación. No podemos renunciar a seguir educando a nuestra sociedad, que está falta de manejo de esos conceptos, de falta del concepto de una familia, de lo que es un hogar, para pues obviamente evitar primero el no comprender y llegar a la comisión de una circunstancia negativa. Porque las violencias basadas en género, ya nos lo explicaron a partir de la definición de género, pues es mucho más amplia, y la violencia contra la mujer pasaría a ser una de las especies de la violencia basadas en género. Y es ahí donde coincido, doctor, y de hecho venimos reflexionando en un grupo de estudios porque el tema se equipare. Y desde el punto de vista jurídico penal, ¿por qué? Porque tendríamos en este momento un desbalance en relación, sí, por equidad, con la protección necesaria frente a una violencia y discriminación histórica que ha habido en contra de la mujer, innegable. Doctor Edwin, ha sido un placer inmenso de verdad conocerlo usted y conocer el grupo de panelistas que hoy me acompañaron en el inicio de la charla. El flagelo de la violencia contra la mujer y el género en general continúa cada día afectando más al ser humano. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo evitarlo? Bueno, quisiera responder precisamente a razón de lo que nos valora como profesionales y como expertos en los temas. Creo que ya la academia tiene que dar un vuelco, ya no tanto a resultados de investigaciones que culminen con documentos que quedan en los anaqueles, ni con artículos que son publicados en revistas, ni con textos que son libros editados y quedan con esa letra muerta,
Yo creo que ahora todos los trabajos tienen que cambiar esa perspectiva y la academia tiene que darse un vuelco hacia la comunidad. Una prevención que tenga injerencia en la sociedad y que tenga una transformación empieza por esa presencia de la academia, con esos resultados de investigación o con esos profesionales, con las calidades que lo señalan y nos reconoce, y cosa que le agradezco. Es un vuelco hacia la comunidad para que nosotros de verdad tengamos presencia e injerencia en la transformación de una sociedad que empieza a respetarse, y es lo bonito de este tipo de eventos. Acá nosotros no nos paramos en una situación que no nos toque, sino que esa violencia también a nosotros nos toca. Si pensáramos en el género, por ejemplo, hay ciertas actitudes que entendí, a mí como hombre me empiezan a ser violentas. Por ejemplo, que yo no puedo llorar porque soy hombre, y si veo una película lindísima que le sensibiliza el alma, cuando Jack o cuando decía escucha una canción que se iba, exacto, sí, en Titanic uno ya llora, y entonces yo no puedo llorar directamente porque no es de hombre, porque no es de hombre, entonces no es ahí la sociedad ya lo está condenando, ahí me están condenando, y le está quitando ya el machismo, o me están feminizando, o le están yo no puedo llorar porque soy hombre, y entonces ese tipo de cosas uno con la academia lo empieza. Eso ya es violencia. Nos vamos a unos comerciales y cuando regresemos quiero nuevamente enfocarles el violentómetro. Recuerden, no pueden dejar de dormir sin el violentómetro, báñense con el violentómetro, vístanse con el violentómetro, léanlo con mucho cuidado, con mucho detenimiento, y con él se evitarán millones de problemas, especialmente esos que nosotros queremos erradicar, que es la violencia de género. No más violencia en los hogares, no más violencia con las parejas, no más violencia en la familia. Mujeres, ámense, respétense, quiéranse, mejor sola que mal acompañada, ultrajada, afectada, física y verbalmente. Es que este año, Rita, me lo digo yo todos los días, este año no quiero escuchar una mujer más, no quiero ver una mujer más a través de los medios de comunicación denunciando que fue abusada, violentada, maltratada física y verbalmente por su pareja. Oigan, y como los escuchaba aquí a mis colegas, a mis compañeros panelistas, este problema, este flagelo de la violencia de la mujer no es de hace 20 años. Doctores, es de hace muchos años. Lo que pasa es que antiguamente no se denunciaban los casos. ¿Por qué? Pregúntenselo cada uno de ustedes. Pero a mí lo que más me aterra y me impacta, en pleno siglo XXI, donde la mujer está preparada, donde la mujer maneja armas, lleva esos uniformes que tienen aquí mis compañeras que me vinieron hoy a acompañar del ejército, que están sentadas ahí con esa sonrisa imponente, míranlas, todas me miran y se sienten unas grandes mujeres, y que están estudiando para formarse unas grandes profesionales. Lo que más me indigna y me aterra es que en pleno siglo XXI todavía existan mujeres que se dejen violentar. Hace 20 años no se escuchaba, hoy en pleno siglo XXI, doctor, se escucha a diario a través de los medios de comunicación todos los días la denuncia de que la mujer fue violentada tanto física como verbalmente. Y estas tres heroínas del ejército están liderando dentro de la institución una campaña sobre la no violencia contra la mujer. ¿Cómo es el trabajo de ustedes dentro de la institución, dentro del ejército? El ejército ha abierto un campo de misión o ha abierto unas perspectivas para que podamos comprender que la mujer cumple un rol funcional e importante dentro de la institución. Y dentro de la sociedad. Y dentro de la sociedad, claro. Ahorita las mujeres tenemos poder de decisión en el ejército, tenemos altos cargos y mando, que antes pues era algo complicado verlo. Sí, sí. Entonces, este ejército multimisión quiere mostrar eso al mundo entero y estamos abiertos a todas las invitaciones académicas que nos quieran hacer en pro de demostrar que nosotros aprendemos de lo que nos quieran enseñar para ponerlo en práctica en nuestro ejército. John, tu labor desde la academia, desde el programa de Derecho, y mi labor
y la labor del medio, de los medios de comunicación, es ardua, no es fácil, John. Todos los días nos levantamos y todos los días no nos levantamos con una bendición, con una oración. No podemos prender los televisores porque nos asustan. A mí me asusta prender ya el televisor a las 6 de la mañana, inician los noticieros. Y los noticieros arrancan con noticias escalofriantes. Noticias que tienen relación con este tema que estás manejando tú en tertulias a través del programa de Derecho en la Universidad Libre. Y que estamos manejando a través de los medios de comunicación, a través de este programa El Caribe con Rita Incurramba, como es la no violencia contra la mujer o violencia basadas en géneros. Me siento impotente, John. Cada vez creo que mi labor la veo frustrada. ¿Tú qué piensas? ¿Qué hacemos? ¿De quién nos agarramos para evitar escuchar todos los días, tempranito en las noticias, a través de los medios, la violación del bebé? Los casos que vimos de la niña Sambolí en diciembre. Y todos los casos que todos los días, y eso es los que se publican. Di tú ahora los que no denuncian. ¿Qué hacemos, John? ¿Qué vamos a hacer? Sí, indiscutiblemente estos escenarios nos ayudan a construir sociedad. Tenemos que tener una sociedad más educada, tenemos que educar en valores, tenemos que educar a través, como aprendimos hoy, a través del reconocimiento. Cuando reconozco a que hay otro ser diferente, igual, lleno de derechos, y que tenemos que protegernos unos a los otros. Población vulnerable, los niños, gravemente afectados, como tú lo estás diciendo. ¿Eso qué significa? Que tenemos que prender las alarmas. ¿Dónde? Los hogares, colegios y la sociedad en general. Y comenzamos nosotros a través de estos espacios que dinamizan ese conocimiento para hacer posible que estas conductas, que si bien es cierto no pueden desaparecer, sí pueden tener un tratamiento en tiempo. ¿Qué necesitamos? Activar, que se active ese violentómetro, que sirva, que lo reconozcamos, que lo manejemos, porque la violencia tiene unos niveles y el problema es que permitimos que se vaya escalonando. Permitimos que el grito pase a un maltrato físico y de ahí seguramente pasa a algo más trágico o nefasto. Entonces se requiere es educar, educar, educar. Los espero la próxima semana, si Dios lo permite, a la misma hora. Un beso.